pues muchísimas gracias, Josep. La verdad es que muchísimas gracias por la presentación, no sé qué decir. Ya fruto de casi de la emoción, simplemente agradecer a la organización de este congreso el haber tenido a bien invitarme como uno de los tres ponentes del congreso y bueno, darme en definitiva la opción y la oportunidad en sí misma de acercar una línea de investigación que, bueno, aún a día de hoy sigue siendo novedosa. En este caso, en el caso de la ponencia que voy a comenzar ahora mismo, no me voy a centrar, no hay por pretender dar un carácter un poco más general a la charla en aspectos más técnicos, que es verdad que la gente que me conoce en otros congresos sí que normalmente me meto en ellos e intento explicarlos con más o menos éxito, pero hoy vamos a centrarnos en la figura del productor musical. También pido disculpas por estos títulos largos e inmaquetables que yo suelo enviar a los congresos. La evolución de la historia de la música occidental está condicionada tanto por factores intramusicales, la propia evolución del sistema armónico sería un ejemplo de ello, como extramusicales, como la invención de la imprenta. Pero la aparición de la grabación mecánica en el último cuarto del siglo XIX y su posterior electrificación termina por ejercer una influencia decisiva en la música del siglo XX, en general y de las músicas populares urbanas en particular. Como señala Paul Ceberts, sin la tecnología asociada a la electricidad, la música popular del siglo XX sería inconcebible. Del mismo modo que la progresiva complejidad del lenguaje instrumental y el aumento gradual de integrantes en la orquesta desde el siglo XVI, importantes concesiones que el intérprete debía hacer para conseguir un fonograma con la mayor calidad posible. La actitud del músico en el estudio siempre ha diferido desde los inicios en su actitud performativa en el escenario. Todos tenemos en mente esas imágenes incluso de la figura del que se denominaba el empujador, ¿no? El empujador era el que ubicaba en determinadas posiciones a los músicos en función de que tocaran un solo o tocara la orquesta en tutti. Se considera uno de los posibles orígenes de la figura del productor musical. La actitud del músico en el estudio, por lo tanto, ha estado siempre condicionada por este tipo de factores, vamos a decir, tecnológicos. Sí, cambiamos de... Vale, y hay un off aquí. Vale. ¿Se puede poner? Sí. No, dejo tal cual. Vale, perfecto. Bueno, disculpad. Continuamos por la línea B. Bien. Por lo tanto, esta situación antinatura vinculada al estudio de grabación y a la posición del músico dentro del estudio, como decía, ¿no? Como señala López Cano, el pianista Alfred Brendel abogaba por evitar en el estudio los amaneramientos y exageraciones expresivas comunes en la sala de concierto, pues no eran adecuados para la escucha frecuente que supone un disco. Por lo tanto, ya la actitud del propio intérprete en la grabación era desde un inicio distinta, ¿no? Las influencias e interferencias de la tecnología en la producción discográfica han sido estudiadas por otros autores, además de Fried o otros quizomas como Susan Smith Horning, Mark Katt o el propio Simon Fried, del que acabo de dar muestra. Aunque la evolución tecnológica va condicionando progresivamente la posición del intérprete, va acomodando progresivamente la posición del intérprete dentro del espacio de grabación, el cambio de paradigma que supone la incursión del multitrack como técnica de grabación ubica al intérprete de igual modo fuera de su hábitat y le hace seguir sometiéndose a una necesaria adaptación al medio. Por el medio nos encontramos diferentes técnicas que van evolucionando y que van aislando ese músico dentro del proyecto de grabación, pues determinados parapetos, biombos que intentaban aislar un instrumento de otro. El objetivo durante el proceso de grabación siempre será, por lo tanto, la obtención de una copia limpia, neutra, con la que se pueda trabajar a posteriori, emulando un espacio acústico determinado, alterando sus dinámicas o su afinación. Este condicionante pone además a prueba las habilidades interpretativas y la obsesión de la perfección, por la perfección, ¿no? Esa obsesión por la perfección, añadiendo además otros elementos como la interpretación con auriculares que alternan la experiencia psicoacústica y la percepción tímbrica del instrumento por parte de su ejecutante. Pero a partir de la década de los 50 del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, se comenzará a ver la grabación como un elemento creativo más dentro de la música popular, lo que supone el inicio de un distanciamiento entre la realidad performativa del músico y la percepción subjetiva del oyente. Debemos, por lo tanto, asociar la experiencia de la grabación con unos espacios determinados,
desde los gabinetes fonográficos de las trastiendas de las droguerías a principios del siglo XX, hasta las salas de impresionado o los estudios de doblaje a partir de los años 30. El estudio de grabación evoluciona hasta convertirse en un espacio creativo y, como señala Brian Eno, en un instrumento más al servicio de la composición. Debemos entender, por lo tanto, el estudio de grabación como un centro de creación colectiva en el que las técnicas de captación sonora y los dispositivos que intervienen adquieren un progresivo protagonismo, ejerciendo una influencia definitiva sobre la performance. Es precisamente en esta influencia sobre la performance en la que quiero centrar precisamente esta ponencia, en el papel decisivo que adoptan ingenieros de sonido y productores musicales. La concepción de la actividad del ingeniero de sonido, el ingeniero de audio, como artesano, nos acerca a la visión del arts and craft dentro de una profesión que, aunque profundamente influenciada por la evolución tecnológica, mantiene su idea de originalidad, alejando sus productos de la producción sistematizada en cadena y siguiendo de este modo los preceptos de la corriente artística que promovía los ideales de la producción artesanal, frente a la visión de la producción mecanizada como algo degradante tanto para el creador como para el consumidor. Una producción discográfica es, al menos desde la concepción tradicional de la producción alejada de la idea de home studio actual, una actividad artístico-profesional que surge a partir de la colectividad. En un acercamiento pionero dentro del entorno académico al estudio de la figura del productor musical, Antoine ya en 1983 señalaba cómo el colectivo creativo que se apodera de todos los aspectos de la producción de una canción popular sustituye al creador individual. El productor musical, como el director cinematográfico, propicia la atmósfera idónea para que se produzca la mejor interpretación posible ante el objetivo, representado en este caso por el micrófono. Aludiendo al título que da nombre a esta ponencia, se producirá la secuencia Tollback, Count-Off y Acción. Es decir, el productor musical habla por el intercomunicador que comunica la sala de control con la sala de grabación, activa una cuenta atrás en un metrónomo y comienza la interpretación que se inmortalizará en un soporte de grabación. Como señala Zagorski-Thomas, el estudio de la música grabada en relación con el concierto se convierte de este modo en análogo al estudio de cine en relación al teatro, un producto construido en un proceso lineal frente a un proceso no lineal de la interpretación. Bien, esta comparativa entre el productor musical y el director cinematográfico es bastante habitual en muchos de los textos que han abordado la figura del productor musical hasta la actualidad, entendiendo como que el productor musical es el que hace que los músicos, es el que dirige ese grupo de músicos y los instruye para llevar a cabo unas tomas de una manera determinada, y es el que tiene la decisión sobre esas tomas. El personal técnico es dirigido también para alcanzar esos objetivos específicos. En el caso del director cinematográfico, podríamos establecer el símil con su interacción con los actores, dirigidos e instruidos para llevar a cabo las escenas de una manera concreta, ¿no? Exactamente como la que quiere el propio director. El personal técnico, de igual modo, será dirigido para alcanzar esos objetivos específicos. Y esto, como decía, nos lleva al aspecto del concepto de lo lineal con lo no lineal. La performance, como tal, siempre y cuando se entienda como esa acción de inmortalizar la interpretación en un soporte de grabación, se tiene que entender como un proceso lineal. Cuando hablamos de un proceso de producción en el que hay unos procesos de grabación, pero no solo de grabación, sino de edición, de procesamiento, de mezcla, etc., vamos encaminados hacia un proceso no lineal, hacia un collage, hacia un montaje, que también aproxima la metodología de trabajo del ingeniero y del productor con la metodología de trabajo del mundo cinematográfico asociada al director cinematográfico, entre otros muchos, ¿no? Bien, existe por lo tanto un símil, creo, que se puede discutir, luego al final lo podemos discutir, pero existe un símil entre esta metodología de la producción y entre ciertos procesos del mundo cinematográfico. De hecho, es habitual entre los ingenieros establecer una comparación visual a la hora de escribir su propio trabajo y sus propias producciones. Podemos encontrar, por lo tanto, esa idea de intentar establecer un paralelismo entre el lenguaje visual y sonoro en las descripciones de algunos productores e ingenieros. Por ejemplo, Brian Eno, al que hacía alusión antes. Para Brian Eno, el estudio de grabación pone al compositor en una posición idéntica a la del pintor que trabaja directamente con las sustancias, con los pigmentos, dice Brian Eno, y los emplea de una forma personalizada.
El ingeniero y productor Eddie Kramer, productor de, no sé, de Jimi Hendrix, entre otros muchos ingenieros de Jimi Hendrix, considera un micrófono como el color que un pintor selecciona de su paleta. Tú escoges los colores que quieres utilizar. George Martin considera la figura del productor como el diseñador que pone en escena el espectáculo y lo presenta al mundo. Y Otto Emmerich, que fue uno de sus ingenieros, podríamos decir que el ingeniero principal de Martin en Abbey Road, en una segunda etapa con los Beatles, utiliza también la metáfora visual afirmando: yo siempre he descrito el trabajo como pintar un cuadro con el sonido, pienso en los micrófonos como lentes. La elección entre uno u otro modelo de micrófono conlleva diferencias tímbricas en su captación y aporta una actitud artística del trabajo del ingeniero del ingeniero o productor. Significativo como el análisis sonoro de la mezcla por parte de ingenieros y productores subraya el paralelismo entre descripciones tímbricas y elementos visuales tales como la profundidad, la presencia, el cuerpo, el brillo, etc. La creación de una ficción, que es a donde quiero llegar, a través de la captación sonora es un concepto que me interesa especialmente y que aleja el estudio musicológico de la producción musical del origen metodológico de otros campos de trabajo como los denominados performance studies, donde la grabación aspira a ser un fiel documento que nos muestra la personalidad de un intérprete. En este sentido, los performance studies asumen que la grabación ha inmortalizado la performance, es la secuencia lineal de la obra de teatro, pero se alejan del estudio del producto final que ha pasado por un proceso de postproducción, es decir, la no linealidad del proceso cinematográfico o discográfico. Estudiar los procesos de producción musical implica ser conscientes de esta no linealidad y tiene unas implicaciones evidentes sobre el artista y la propia obra. Cuando vemos, y voy a la imagen de Superman en una gran pantalla, no nos lo imaginamos colgado de unos cables con un croma de fondo, ¿verdad? Del mismo modo que los fans de una cantante de moda, y siento poner a Britney Spears, pero bueno, me venía como muy a cuento, de una cantante de moda, como digo, no escuchar sus canciones pensando que ésta está interpretando la canción en una pequeña habitación con poca iluminación, unos auriculares pegada a un pop filter que evita que el aire que se proyecta no sature el diafragma del micrófono. Es decir, se produce una ficción. Esa ficción se construye de este modo sobre unos códigos de hiperrealidad, un concepto que ha sido tratado también por diferentes autores como Jordi Roque, por ejemplo. Como sucede en el cine, estos códigos de hiperrealidad, como digo, se asumen como válidos y forman además parte de un imaginario que obliga a cumplir sus expectativas. Del mismo modo que se espera escuchar un disparo o el choque de una espada de una manera concreta, idealizada, vamos a decir, y el artista de Foley y el diseñador sonoro sigue unas técnicas determinadas para conseguirlo, el productor musical junto al ingeniero de audio consigue que admitamos como válido el mensaje que nos puede estar transmitiendo al oído, por ejemplo, Marilyn Manson, susurrándonos al oído, sonando una montaña de amplificadores con distorsión detrás. Evidentemente no es algo que pueda suceder naturalmente, pero nosotros lo admitimos como válido. Por lo tanto, digamos que se somete a unos códigos que son comunes a determinados códigos que ya se han trabajado previamente en el cine y al investigador le puede dar unas pautas de cómo se puede abordar metodológicamente ese análisis, ¿no? Ahora bien, dentro de este colectivo creativo al que hacía alusión Antoine Ion, ese colectivo creativo vinculado al estudio de grabación y al productor musical, ¿qué debemos entender entonces por productor musical? Porque es un poco siempre se habla del trabajador en la sombra, esa figura desconocida que se sabe que está, pero nadie sabe qué papel adopta, qué influencia ejerce en el intérprete, etc. Anticipo que no es fácil de cuantificar, porque depende de muchos factores, pero vamos a ver unas imágenes brevemente. Jamás me he considerado un productor discográfico. Alguien me llamó así. Yo solo era un tipo que hacía discos y se me daba bien ayudar a la gente. Cuando estás en la primera fila en cualquier sector tienes ese subidón de adrenalina y piensas, ay madre, creo que hemos hecho algo que nunca antes se ha oído. Uno de los mayores misterios es la función del productor. He oído hablar de Phil Spector, he oído hablar de Andrew Loog Oldham, de Jimmy Miller con los Stones. No tenía ni idea de lo que hacían.
Cuando veía imágenes antiguas de George Martin, sabía que ese era el tipo importante al que había que seguir. Nadie le pide autógrafos, pero es el que manda. Los productores eran los que entendían cómo funcionaban las grabaciones, eran los que decían, tenemos un montón de nuevas posibilidades, vamos a averiguar qué podemos hacer. La música digital nos puso toda una orquesta de instrumentación al alcance de la mano. Pero la parte técnica es solo una parte del trabajo. El verdadero reto es sacar lo mejor de un intérprete. Is it getting better? Or do you feel the same? Cuando produces algo tienes que establecer una conexión y tiene que haber amor y respeto. Got someone to blame? Creo que lo más importante que puede hacer un productor es crear un ambiente de seguridad en la sala. No importa meter la pata. In the night, Es guay entrar en un espacio de vulnerabilidad donde si algo no funciona puede resultar incómodo. carrying each other. Pero no hay que tener miedo al fracaso. No, que era este, perdón. Hay una cosa de este vídeo, a ver, que es un vídeo que tampoco, a lo mejor no nos está aportando nada especialmente significativo. Es un vídeo que suelo poner de vez en cuando a los alumnos, sobre todo porque me gusta preguntarles por qué creen que solo aparece una mujer productora, y es porque no hay muchas más. Pero bueno, ese es otro debate que por cierto, que urge afrontar ya de manera decisiva, ¿no? Porque, hombre, evidentemente, como pasa en los intérpretes y pasa en muchas otras disciplinas, hay esa otra historia de la producción que aún no se ha contado y que hay que contar, porque es verdad que indagando sí que aparecen más nombres, no todos los que deberían, pero bueno, asociados a mujeres productoras, quiero decir, pero no por una serie de causas que hay que entrar a analizar, específicas también de la implicación de la tecnología en estos procesos, ¿no? En cualquier caso, definir qué es un productor no es fácil, y por muchos documentales, entrevistas y preguntas directas que uno haga a un productor, cada productor se define de una manera determinada. Entonces, en un primer acercamiento a la figura del productor, una de las primeras preguntas que me hice fue, acudamos a los diccionarios. ¿Qué dicen? No sé, ¿qué definiciones podemos encontrar ya escritas específicas de qué significa la palabra productor? Bueno, si intentamos encontrar definiciones de la palabra productor, vemos que hay como una doble perspectiva, ¿no? Bueno, es una parte conceptual breve sobre la que me quería meter, que creo que es necesaria para entender todos estos conceptos. Una perspectiva mercantil, es decir, el productor como la persona que financia. Bueno, concretamente el diccionario de la lengua española define la palabra productor en su tercera acepción como persona que tiene la responsabilidad financiera y comercial y organiza la obra cinematográfica, discográfica, televisiva y aporta el capital necesario, es decir, la productora, la que financia, en definitiva, ¿no? Y sin ningún vínculo aparente a la parte más artística, que es la que se pretende analizar en este caso. Por lo tanto, vincula la figura del productor a la figura del mecenas, ese mecenas de la obra cinematográfica. Es el productor ejecutivo sería, ¿no? En muchos casos, pero no habla de un productor artístico. Como digo, aporta el capital necesario para que esta obra cinematográfica, discográfica o de las características que tenga, pues pueda llevarse a cabo. Este perfil de productor queda perfectamente definido, además, en la cuarta acepción del diccionario de la lengua española, donde dice empresa o asociación de personas que se dedican a la producción cinematográfica o discográfica. Esa es la definición oficial de la palabra productor. Por lo tanto, un vínculo directo con lo que sería el sello discográfico o la propia compañía, ¿no? Bueno, acudiendo a otras entradas, otras voces en otros diccionarios, por ejemplo, el diccionario Oxford define la acción de producir. A mí me interesaba, bueno, ¿qué entendemos por producir? Porque también adopta diferentes significados en función de la época, hablando de producir como una palabra de uso común dentro del estudio de grabación, ¿no? Como digo, el diccionario Oxford en su séptima acepción define producir como supervise the making of a
Film, Broadcast, Record, etc. Es decir, esa labor de supervisar. Y es precisamente la labor de supervisor de la grabación uno de los atributos que sí que se le atribuye al productor musical entendido como productor artístico, con lo cual ahí sí que encontramos una conexión. El diccionario de la lengua española también, volviendo a él, el verbo producir lo asocia con engendrar, originar, fabricar, crear, en definitiva, ¿no? Aunque en su séptima acepción es donde se relaciona con el acto de producir, con la actividad económica de las compañías discográficas, a las cuales también hace alusión. Crear cosas, servicios con un valor económico. El acto de producir se vincula, por lo tanto, con, en el caso de la grabación sonora, con la fijación de un soporte determinado de una obra musical cuya finalidad es su comercialización. Bueno, incluso, lógicamente, esta búsqueda es muchísimo más amplia de la que puedas poner yo aquí, pero incluso la propia ley de propiedad intelectual considera el productor como empresa que financia la producción, con lo cual ni siquiera dentro de la ley de propiedad intelectual, en el caso de España, el productor tiene una entrada específica, entre otras cosas porque la labor del productor no se considera que sea una actividad que entre dentro de los derechohabientes de la propiedad intelectual. Es decir, un productor musical de un proyecto discográfico no tiene ningún derecho de propiedad intelectual. Digamos que los ingresos vendrían de los royalties y vendrían de otro tipo de contratos con la discográfica, ¿no? En ese caso. Bien, otros autores como Trinidad y Susaeta definen el concepto de producir como la elaboración del disco mediante el encargo por parte de una discográfica a un productor artístico que dirigirá la grabación. Ese papel de director de la grabación ya encaja más con los propósitos y con el objeto de estudio que pretendo presentar hoy, ¿no? Aunque es cierto que la palabra artístico desvincula la figura del productor con la del responsable económico de la producción discográfica, la acepción de productor musical es la más generalizada dentro del mundo profesional. A la hora de definir las funciones del productor, Trinidad y Susaeta señalan la selección de los temas, la dirección musical y la elección de los músicos y estudios de grabación como una de las labores principales de este perfil profesional. Otros autores, como Julio de Escriván, por su parte, apunta cómo el término productor puede emplearse para aludir a diferentes perfiles. El financiero que aporta el dinero para un primer álbum de una banda prometedora, por ejemplo, según sus palabras, el supervisor de la grabación, el árbitro de la calidad de una mezcla, el que decide si cumple con los estándares de calidad o no, o el ingeniero encargado de cuidar todos los aspectos de su proyecto de grabación. Aunque la palabra productor puede, por lo tanto, designar la actividad de la compañía discográfica y se vincula a su actividad mercantil, se ha popularizado desde su origen su acepción artística relacionada con el proceso de grabación y mezcla. Dentro del estudio de grabación consideramos, por lo tanto, al productor como el encargado del control creativo del proceso de grabación. Hay un vínculo directo con las decisiones que se toman y que tienen que ver siempre con la grabación y con la elaboración de ese producto. Y, por lo tanto, no con la compañía encargada de financiar tradicionalmente esa grabación en los casos que así sea. Tratar de definir, por lo tanto, el papel del productor es tratar de comprender la variedad de habilidades y atributos implícitos en esta labor. Un productor debe realizar de intermediador entre lo que quiere el artista y lo que verdaderamente necesita para su proyección discográfica. Como se señala en ese título tan largo de la ponencia Inmaquetable, es por lo tanto un productor un nexo que une el artista, la tecnología del estudio y las aspiraciones comerciales de la compañía discográfica, por lo tanto su proyección discográfica. En este sentido, el productor debe ser un perfecto conocedor del medio en el que se mueve, esto es la industria musical de la que depende, y su relación se traduce en una negociación con diferentes agentes. El camino para conseguirlo pasa por un control musical y técnico de todo el proceso, unido a otros aspectos decisivos como el clímax de las sesiones de grabación, al que se hacía alusión en el vídeo, la empatía con los artistas y su capacidad de liderazgo. El estudio de la figura del productor musical debe afrontarse no solo desde la perspectiva del análisis del texto, sino también del contexto, teniendo en cuenta su papel de mediador entre la vertiente creativa y la comercial de la industria musical. El productor musical centra su visión artística en el proceso de producción discográfica, pero atendiendo a determinados estándares comerciales y con un objetivo principal, que su producto final sea de un modo u otro viable para la compañía discográfica. Las múltiples funciones de un productor musical son, por lo tanto, están conectados, por lo tanto, con los recursos técnicos, pero también con los humanos necesarios para llevar a cabo ese proyecto discográfico, y lo convierten en el vínculo necesario entre la parte artística, la parte técnica y la parte comercial, como apuntaba.
Como digo, los nexos de unión entre el productor van evidentemente mucho más allá de la convivencia y la interacción entre el productor y el artista dentro de ese espacio que supone el estudio de grabación. Bueno, un esquema mucho más amplio de lo que estoy comentando ahora. El productor tiene vínculos con la parte técnica, ingenieros dentro de todos los perfiles específicos que hay, ingeniero de grabación, de mezcla, de mastering, el propietario del estudio como una parte de negocio más, la compañía discográfica, desde la dirección artística al departamento de marketing. El propio productor tiene todo un soporte empresarial en el caso de los, de los star producers, ¿no? De los grandes productores que evidentemente cuentan con su manager y tienen un prestigio y tienen unas asociaciones contractuales con las grandes discográficas. Y todo un organigrama que nos lleva al origen de lo que estamos hablando, que es la propia composición, que es la canción, ¿no? Desde el compositor, el arreglista, los músicos de sesión, el propio artista, en el caso de que solo sea intérprete y ejecutante y no sea el compositor, etcétera, etcétera. Como vemos, es un organigrama bastante complejo que justifica que el productor, en este contexto, forme parte del centro neurálgico de todo el proceso de producción y que sea el artífice o digamos el responsable de que se lleve a cabo, se lleve a buen puerto, se lleve a fin esa producción discográfica. Bien, como señala otros autores, Sayer y Golding, la aportación creativa del productor es incuestionable. Sus decisiones tienen consecuencias musicales y estéticas que permiten identificar lo que estos autores denominan su marca de agua. Esta marca de agua se coloca en la música, ya sea deliberadamente o sutilmente, y se podría considerar su carta de presentación. Identificar esta marca de agua es realmente complicado en algunos casos, teniendo en cuenta que hay tantos perfiles profesionales como productores, y sus aportaciones pueden ser muy diversas de un caso a otro. Su origen de información puede ser muy diverso. Las labores del productor pueden variar, por lo tanto, considerablemente de un protagonista a otro, y además el término productor ha sufrido una transformación drástica en la era actual de los home studio. Digamos que un primer acercamiento metodológico sería entender cómo ha sido la función del productor desde una perspectiva histórica, vamos a decir. Bien, ¿de qué habla Sayer y Golding cuando hablan precisamente de esta marca de agua? Bueno, vamos a ver un ejemplo y lo comentamos. Matter of fact, 100% of the big records that I've produced, I play on. Doesn't make any difference if it's a band and they have a guitar player or two. So, if I'm, with Duran Duran, whatever, and I'm doing something like Notorious, and it's like you can still tell it's Nile Rodgers, because even though I'm playing. That's not on any Chic record, but on Duran it was the right thing to go. And it's, that's the essence of my playing, is that it's always about cool voice leading, or what we call smooth voice leading. I'm not playing like some wacky stuff to go, hey, notice me. I'm playing one-time only events to keep the journey interesting. Bien, me imagino que prácticamente todos conocéis, y si no lo conocéis lo presento, se llama Nile Rodgers, es uno de los productores, digamos, con mayor proyección de éxito en los años 80 principalmente. Nile Rodgers viene de una banda de finales de los 70, de segunda mitad de los 70 llamada Chic, y es verdad que identificar la marca de agua en las producciones de Nile Rodgers es muy fácil, porque como él ha apuntado en el vídeo, él toca en todas las producciones y además unas cosas muy determinadas e identificables, con lo cual es verdad que uno escucha ese disco de Duran Duran, si tenéis las ganas de escucharlo, y es totalmente diferente a otras producciones de Duran Duran. ¿Por qué? Porque lleva esa marca de agua, esa seña de identidad de Nile Rodgers. Pero es que cuando escuchamos Let's Dance de David Bowie, ese disco, que es yo creo que el único de los pocos discos que no produjo Tony Visconti y que produce precisamente Nile Rodgers, es que no suena a los otros discos de David Bowie, y la diferencia está precisamente en esa aportación de Nile Rodgers. O si nos vamos más a la actualidad, si escuchamos el Get Lucky de Daft Punk, toca Nile Rodgers y se sabe que toca Nile Rodgers, además suena a Chic
era lo que buscaban Daft Punk por otra parte. Entonces Daft Punk también firma la producción, pero bueno, es un trabajo colectivo, como apuntaba Antoine Young, ¿no? Entonces, verdaderamente, en este caso, identificar la seña de identidad del productor es fácil. En otros casos, en los que el matiz sea aspectos sonoros mucho más concretos, menos precisos, que este ejemplo que estoy poniendo es verdaderamente complicado, lo tenemos que asumir como algo complicado, ¿no? Bien, esto nos lleva al problema, en definitiva, de la definición del productor, ¿no? Hay tantos perfiles profesionales como productores. Es que cada productor tiene un perfil determinado, una formación determinada, influye de una manera determinada en el artista, pero lo que tenemos claro es que sí que influye y es determinante para la proyección de ese artista. Su origen e información puede ser muy diverso, esto lo voy a explicar ahora. Quiero decir, tenemos desde productores que no tenemos muy claro qué es lo que han hecho, hasta productores que su intervención ha sido decisiva para la proyección de ese artista y sobre todo para la concepción sonora que nosotros tenemos de ese artista. Las labores del productor pueden variar considerablemente de un protagonista a otro, como acabo de decir, y sí es verdad, no me da tiempo a entrar en ello, pero el término productor sufre una transformación bastante importante en la era de los home studio, con un método de trabajo diferente, que es algo que se podría abordar en otro momento. No quiere decir que no coexista con esta otra visión tradicional del productor, por supuesto. Bueno, entonces, en principio, tenemos como dos grandes categorías de productor. Existe un productor músico, que es un poco lo más generalizado dentro del sector profesional, ¿no? Productores que se consideran músicos, el músico que da el salto a la producción. Bueno, pues el caso, lo acabo de decir ahora, el productor de David Bowie, Tony Visconti. Hay un Visconti también en la producción. Mira, otro nexo de unión con el mundo cinematográfico, se me acaba de pasar por la cabeza, no lo tenía escrito. Entonces, Visconti es un factor decisivo en la proyección. Bueno, si buscamos, ¿existen otras clasificaciones? Por supuesto que sí. Hay otras tipologías, por ejemplo, Arif Mardin, el productor, también señala las tres categorías del productor que existían cuando él inició su camino profesional hacia el mundo de la producción discográfica. Martin habla de productor-compositor, que controla su composición y graba la canción con un artista. Pone como ejemplo a Leiber y Stoller, que eran los productores de Elvis Presley, entre otros muchos, al menos en una etapa de la proyección de Elvis, siguiente a la de Sun Records, en una ya segunda etapa de Elvis. Y bueno, los propios Leiber y Stoller son pioneros en la concepción de sus creaciones como grabaciones. De hecho, ellos hablan que llega un momento en el que ellos hacían sus canciones sobre partituras y un momento en el que dicen que adquirieron la conciencia de que lo que tenían que escribir no era la música sobre un papel, sino escribir grabaciones. Hablan de ese concepto que me parece muy interesante, el concepto escribir grabaciones. Bien, productor amante de la música, el music lover. Hay muchísimos ejemplos de productores sin formación musical, pero bueno, con ciertas inquietudes y conocimiento del medio, de la industria, de los medios de comunicación también, que es una parte importante. En este sentido, Martin habla de Berry Gordy, que es el propietario de la Tanla Records y posteriormente Motown, como paradigma de la figura del productor music lover. Y el productor técnico por antonomasia, ¿no? Por excelencia. De hecho, cita como ejemplo a Hugh Padgham, que luego volveré a él, que es el productor de Genesis, Phil Collins, Sting, The Police, no sé, de muchos proyectos, y que también es un ingeniero puro, ¿no? Nato. Bien, otros autores, como Richard James Burgess, aporta a esta tipología, vamos a decir, tradicional, una categorización algo más elaborada en lo que él llama la tipología funcional de los productores. Estas características funcionales de los productores se divide entre una serie de categorías como productor, artista, de autor, facilitador, colaborativo, permisivo, consultivo, etcétera, etcétera. Bien, voy a pasar a definir cada una de ellas porque creo que tienen bastante interés y además pueden ayudarnos a hacer un acercamiento a determinados estudios de caso, que es el objetivo final de esta propuesta y de la ponencia que estoy presentando. Burgess habla, por ejemplo, del productor artista, identificando esta categoría como aquellos artistas que producen sus propios trabajos. O sea, algo tan sencillo como esto, ¿no? He puesto el ejemplo de Stevie Wonder, pero
Él habla de Les Paul, Mike Oldfield, Prince, no sé, en fin, podríamos hacer una serie de una clasificación mucho más amplia de músicos que siempre decidieron ser los productores de sus propios trabajos discográficos. Bien, se trata en definitiva de artistas que han firmado la producción discográfica de sus discos, aunque también Vargas incluye en esta categoría artistas más actuales, no esta perspectiva clásica. Incluso habla de Gautier o habla de DJs actuales como Calvin Harris, ¿no? El mundo DJ yo lo pondría, esa figura del productor dentro de la electrónica lo clasificaría aparte, un poco discrepando de esta clasificación de Vargas. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, que la incursión de la producción musical dentro del área digital ha traído como consecuencia la consolidación de un nuevo perfil de productor, un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Que debe diferenciarse del productor tradicional que mantiene el control de la grabación de sus propios discos, lo que se suele denominar el Electronic Music Producer, el que trabaja in the box, ¿no? Como dicen, todo dentro de una caja, dentro del ordenador, ¿no? Y con un software dado como única plataforma con la que tiene que él mismo consensuar sus decisiones consigo mismo, digamos, ¿no? Este supone en sí mismo una categoría aparte de cualquier clasificación encaminada a diferenciar, como digo, los perfiles del productor, y es consecuencia del efecto democratizador de la tecnología digital. Bueno, en definitiva, este perfil de productor lo deberíamos poner en cualquier caso aparte. En estos casos, por lo tanto, el productor pasa de estar a las órdenes de, es decir, ya no tiene nadie que le dé órdenes, sino que es él mismo el que se da sus propias órdenes, ¿no? Para convertirse en el protagonista de las decisiones a tomar dentro del proceso de grabación. Algo similar al actor que adopta la función del director cinematográfico, ¿no? Al igual que sucede en el cine, por intentar seguir estableciendo estas ciertas analogías, donde yo que sé, Clint Eastwood, Woody Allen o cualquier otro actor compatibilizan la labor de director con la de actor dentro de una misma producción. El productor musical puede afrontar, por lo tanto, su propio proyecto discográfico, aunque también podría dirigir el proyecto de terceros. Hay otro símil con el mundo cinematográfico que, bueno, dadas las circunstancias y el contexto del Congreso, he intentado también hacer un esfuerzo por mantener esta analogía, que es lo que llama Vargas el productor de autor. Vargas emplea esta clasificación utilizando el término francés autor, haciendo un símil con la teoría de autor, originada dentro de la crítica cinematográfica francesa para referirse a los directores que expresaban su personalidad única, observable en una coherencia temática y o estilística a través de sus películas. No parece lejano el acercamiento del trabajo de determinados productores musicales a las teorías de Truffaut y los críticos de la revista Cahiers du Cinéma. Mientras Truffaut defendía que el cine debía poseer un sello personal identificado en todo momento a su autor, existe un perfil del productor musical cuya personalidad trasciende a la del propio artista, siendo claramente identificable en cualquiera de sus producciones y en sus análisis de este perfil de productor musical. Vargas señala: en la producción muchos productores de autor escriben las canciones, tocan partes instrumentales, establecen las voces de guía, adoptan el papel de ingeniero, editan e incluso mezclan. En cualquier caso, el factor determinante es la identidad personal única que influye en sus producciones. La lista Billboard ha protagonizado una tendencia creciente y gradual durante los últimos 50 años en los que los productores de autor están generando la mayor parte de los éxitos del top 10. Un ejemplo paradigmático, aunque Max Martin hace alusión lo tengo en pantalla, a los hermanos Howland, que son, digamos que es un grupo de producción de trabajo de la Motown, que están, bueno, pues detrás de muchísimos trabajos discográficos de éxito de los años 60, ¿no? Creo que acumulan, no hay estadísticas, por ahí más de 50 número unos en Billboard en unos 5 o 6 años. O sea, era una máquina de hacer éxito, con la propia proyección de la discográfica y de estos productores en particular. Digamos que son productores que se asocian también un poco a la anulación de la personalidad del intérprete, ¿no? Porque adoptan ellos toda su personalidad, imponen los temas, la sonoridad, etcétera, etcétera. Un poco como paradigma de este tipo de productor en las dos últimas décadas, también podríamos citar al productor sueco Max Martin, que me imagino que a algunos de nosotros nos sonará. Martin figura en los créditos de más de 20 números 1 del top 100 de Billboard, como digo, en las dos últimas décadas. Como autor, porque además firma autoría de temas, es además el tercer compositor con más singles número 1, solo por detrás de Paul McCartney y John Lennon, y supera ya a otros artistas de éxito como Michael Jackson. Es el productor por excelencia
de la industria internacional de las 2 últimas décadas, como digo, y está detrás de muchos números 1 de los últimos años. Entraría un poco dentro de esa proyección del productor de autor, ¿no? Porque verdaderamente ahí sí que es bastante fácil identificar cuáles son las producciones de Max Martin. Los productores de autor son por lo general musical, técnica y comercialmente fuertes, siendo reconocibles sus canciones, sus adaptaciones, sus arreglos, etcétera, etcétera, lo que Vargas señala como huella sónica, que es un poco ese carácter distintivo que antes aludíamos a él como marca de agua, ¿no? Esa marca de agua anteriormente citada. En una primera etapa en la que los productores formaban parte del staff de las compañías discográficas, el control del proceso creativo era total y el carácter de los productores condicionaba de manera decisiva el sonido, no solo de los artistas, sino del propio sello. Tal y como apunta Vargas, es el caso de estos productores que tenemos en pantalla, Dozier y los hermanos Howland, responsables, como digo, de gran parte de éxitos de esa época, de lo que se dio en llamar también el sonido Motown. También una cosa curiosa, que es la identificación de un sonido con una discográfica determinada. Bien, sería otra tipología de productor, otro tipo de productor, como digo, asociado más a la composición, al arreglo musical y a la toma de decisiones ya de una manera decisiva, ¿no? sobre el autor. Hay otros productores que tienen una influencia menor, ¿no? pero no por ello menos importante, como sería el facility producer, no sé, bueno, un poco el facilitador de la grabación que llama Vargas a este tipo de productores, y que sería ese productor que, digamos, que no tiene un papel decisivo sobre la propia música, es decir, no toma decisiones drásticas sobre que hay que cambiar de manera drástica una canción. Se supone que él habla más de un gestor, ¿no? De un facilitador, que dice que es adecuado para artistas, según sus palabras, que disponen de una brújula creativa clara. Bueno, dentro de esta categorización pone como ejemplo a Pat Jam, que Pat Jam, como digo, ha trabajado con artistas pues como Phil Collins o Sting, ¿no? Y el propio Pat Jam, he leído muchísimas entrevistas de este ingeniero, habla de la colaboración con artistas como McCartney o con el que también ha trabajado, o Sting, de los siguientes términos. Dice: artistas como McCartney y Sting no necesitan a un músico muy cualificado para cambiar sus canciones. Una de las razones por las que creo que Sting y yo nos llevamos tan bien es que él presenta la música y yo la traduzco al medio sonoro, un poco ese intermediador entre la parte musical creativa y el discurso técnico que va implícito también en la propia música, ¿no? De ahí es de donde provienen mis principales valores de producción, es decir, de comprender lo que los artistas quieren hacer con sus canciones. Cuando la figura del productor facilitador se asocia además al ingeniero de sonido, como es el caso de Pat Jam, entra en juego la logística que éste proporciona para poder llevar a cabo la producción discográfica. Aquí es donde el estudio de grabación adopta un papel relevante, convirtiéndose en el cuartel general de un determinado sonido o un género musical concreto. Bien. Existen más categorías, como el productor colaborativo. Vargas, cuando habla del productor colaborativo y pone el ejemplo paradigmático de George Martin con los Beatles, claro, habla también de una situación de colectividad creativa en un espacio de grabación que todos conocemos, que es Abbey Road, en el que George Martin, hombre, es incuestionable que tiene un papel decisivo, pero también es incuestionable que los Beatles tenían una personalidad propia que hacía que sus ideas fluyeran sin la intermediación decisiva del productor. Digamos que esa labor de guiar, de orientar, Vargas habla un poco de administrar con inteligencia las ciertas excentricidades implícitas en la labor del artista, ajustarse a las agendas, cumplir con unos plazos, saber lo que económicamente es viable y lo que no es. Evidentemente George Martin también intervino sobre el arreglo musical, y hay arreglos incluso orquestales en los que intervenía, pero sobre todo era un director de un equipo. Era un director de un equipo junto con, además, Geoff Emerick, del que hablé anteriormente, ¿no? Precisamente hablando de Geoff Emerick, en la autobiografía de este ingeniero, habla cómo había sido su experiencia trabajando al lado de George Martin, y en las... Ay, se me ha ido de aquí, pero probablemente... Bueno, se ha apagado aquí, pero no pasa nada. Cómo había sido su experiencia, como digo, en estas sesiones de grabación junto con George Martin, ¿no? Geoff Emerick, que era el ingeniero
que trabajaba la mano derecha de George Martin en los procesos de grabación de The Beatles en Abbey Road. Dice Geoff Emerick: los Beatles confiaban en que George Martin y yo hiciéramos nuestro trabajo en la sala de control, mientras ellos hacían el suyo en el estudio. No tenían ni idea de cómo manejar la mesa de mezclas o la grabadora. No querían saberlo, del mismo modo en que nosotros no queríamos aprender a tocar o escribir canciones. Ellos eran los artistas y se centraban exclusivamente en la música. Así es como debería ser, así es como se graban los buenos discos. Bien, el objetivo de este productor es, por lo tanto, elevar la grabación del artista al máximo nivel mediante la optimización de su identidad. El productor colaborativo es capaz de conseguir que algunas de las ideas aparentemente absurdas del artista o banda puedan producir resultados positivos, consiguiendo canalizar una valiosa energía creativa que, de otro modo, podría perderse en el caos del genio artístico. Un productor colaborativo es capaz de guiar cuidadosamente el flujo de trabajo, combatiendo los bloqueos creativos, técnicos e interpersonales. En este sentido, George Martin supo tener la psicología adecuada para manejar un grupo de trabajo, donde las fuerzas creativas de cada uno de sus miembros podían rivalizar, manteniendo un equilibrio entre la permisibilidad, la imposición, la empatía y la capacidad de delegar aquellos aspectos de la producción que él no dominaba. Bien, añadiendo a las dos últimas categorías, a esta tipología funcional a la que hace alusión James Burgess, como decía este autor, Burgess habla de dos productores bueno, que a priori pueden tener menos interés, pero como pretendo demostrar, sí que también puede tener un poder decisivo. Por el ejemplo del productor permisivo, sobre todo describiendo la trayectoria de John Hammond. John Hammond es un productor bueno, pues con una trascendencia total en la industria musical en Estados Unidos en los años 60. Pero sobre todo John Hammond pasaría a la historia por su capacidad de delegar todo. O sea, tenía la fama de no pisar nunca los estudios de grabación. Por lo tanto, poco pudo haber influido en el proceso de grabación, ¿no? Pero sí tenía una idea clara de quién tenía que ser el artista, cuáles tenían que ser las canciones y quién las tenía que grabar, porque tenía en mente un sonido determinado. Y esa capacidad de seleccionar el equipo humano y esa capacidad de captar lo que él creía que era el talento que iba a proyectar la industria es uno de sus principales baluartes, y por eso Burgess lo incluye dentro de esta categorización, ¿no? Bueno, pues por poner algún ejemplo, John Hammond está detrás de las proyecciones discográficas de Count Basie, Billie Holiday, Benny Goodman, Bob Dylan, y bueno, ya en una fase tardía de su bueno, Aretha Franklin, no sé, muchos otros, ¿no? Y en una fase tardía de su trayectoria profesional fue el que llevó a la discográfica a Bruce Springsteen como una apuesta personal por un artista que él creía que podía tener proyección, con lo cual, bien, esa función de visionario ahí estaba, ¿no? Bueno, luego está esa parte de negocio o esa parte, digamos, ética de decir, hombre, pues de verdad era justo que John Hammond firmase como productor de todos sus trabajos. Bueno, pues sería otro debate, ¿no? Pero bueno, estaba detrás de esas proyecciones de esos artistas. Y ya en último término, dentro de esta clasificación tenemos el caso para mí paradigmático total de lo que supone el productor consultivo al que hace alusión Burgess, que es esta persona que tenemos en pantalla. Es una personalidad, tendría un trabajo él solo, tiene una autobiografía, eso sí, pero trabajos académicos por lo menos yo no conozco ninguno en concreto. Rubin, que es este productor, está detrás de... Bueno, él empezó en el hip hop en los 80, está detrás de las proyecciones discográficas de muchísimos autores, entre ellos, no sé, desde Red Hot Chili Peppers, bueno, ha hecho cosas como Metallica, Linkin Park, no sé, muchísima gente, ¿no? Aunque bueno, uno de sus ejemplos paradigmáticos es el trabajo que hizo con Johnny Cash en los 90, que luego también en la parte final os presentaré. Verdaderamente Rubin tampoco es conocido que haga nada en concreto sobre el artista en concreto. No toma decisiones que tienen que ver exclusivamente con lo musical o con lo técnico, pero sí con la motivación y con establecer unos climas de confianza, sobre todo con artistas que son vulnerables. Podríamos poner muchos ejemplos de gente en condiciones personales, pues bueno, bastante lamentables, que consiguieron sacar adelante trabajos discográficos brillantes y que tienen que ver con la labor de un productor, que además es
practica yoga, es vegano y, o sea, quiero decir, está como en la antagonía de muchos de los artistas con los que ha trabajado. Bien, sería otro caso de estudio dentro de la producción musical verdaderamente interesante, ¿no? Bien, toda esta tipología y estos distintos perfiles de productor nos llevan a las verdaderas funciones que puede tener un productor dentro de ese proceso de producción. Es decir, si nosotros nos metemos, si tuviéramos la capacidad de hacer esa labor etnográfica, de estar supervisando, viendo lo que pasa en ese momento en el estudio de grabación, ¿qué es lo que haría un productor? Claro, lo difícil, y en este sentido apuntan algunos autores como Samantha Bennett, es saber qué es lo que sucedió, ¿no? Porque podemos tener un making of, podemos tener las entrevistas, pero exactamente cuál ha sido la influencia del productor en esos procesos de producción es verdaderamente complicado en muchos casos. Y Sayuri Golding, en este sentido, estos autores hablan de 4 funciones principales del productor en esa interacción con el artista. Hablan del productor como psicólogo, y de hecho es algo que cuando preguntas, y yo he hecho muchísimas entrevistas a ingenieros y productores, preguntas, pero ¿qué es lo más importante de un productor en un estudio? Y todo el mundo te dice el factor psicológico. Tampoco saben definir mucho más allá, pero la psicología la consideran algo fundamental. De hecho, Sayuri y Golding hablan del productor como psicólogo, como director, como consejero, y hablan también del productor como catalizador. Esa parte del productor como catalizador creo que se puede ejemplificar muy bien con un breve vídeo que vamos a ver. Entonces, el factor de dirección, de liderazgo, de supervisión, de agendar de hacer la preproducción, de agendar las sesiones de grabación está clara, es incuestionable. La parte de consejero, psicólogo y sobre todo catalizador a veces es más difícil de entender, pero bueno, creo que se pueden ejemplificar con lo que vamos a escuchar a continuación. Their voices sound pretty cool together. Very similar tonal quality. Knows not what it means. Knows not what it means, and I say. And I thought it might sound better if they double it because it's going to just make it fuller, a little bit richer. So we went back and. Kurt did a double track. And again, he didn't like doing double track, so I had to use the John Lennon reference, and every time he resisted, I said, John Lennon did it, he'd go, okay. Eso es lo que me interesaba, no sé si habéis estado atentos. Hay una técnica dentro de los procesos de producción que se llama el double tracking, que es ni más ni menos que volver a grabar la voz otra vez al unísono. No es algo que produce un efecto concreto, luego tiene unos procesos posteriores, ¿no? Vale, en esa obsesión vinculada también a la propia música y a los artistas de la idea de la autenticidad, se me ha ido. Kurt Cobain odiaba el hacer double tracking, ¿no? Entonces, Butch Vig, que es el baterista de un grupo de los 90 que se llama Garbage, y bueno, es uno de los productores del grunge en los 90, él dice que claro, que lo tenía que engañar con estos truquillos sucios, ¿no? Es decir, como sabía que el ídolo de Kurt Cobain era John Lennon, le decía, no, pero esto lo hacía John Lennon. Ah, bueno, si lo hacía John Lennon, sí, no hay ningún problema. Lo hago yo también. Bueno, pues tiene que ver con la labor psicológica y con esa labor de catalizador vinculada también a la psicología. Tengo un ejemplo también que creo que clarifica todo. Because the songs, the songs are just screaming for certain types of guitar solos. When we did the solos and when we do solos now, it's kind of Lars and myself that kind of produce Kirk through the solos, because Kirk he just needs to be pushed. I can only think of just a couple guitar solos that are actually played on the spot, The Unforgiven being one of them. It's like he's got to fucking eat, sleep, and breathe this fucking solo until it's done. I just knew he could do better. I had come up with this whole thing, this really complex guitar solo, and I was really excited about it, and everyone hated it. Cut to the chase and fucking play, okay? All right, man. Now that you've warmed up, let's hear the fucking Guitar Player of the Year solo. To take the snippet out of that video, you could say that maybe I was a bit of a jerk.
but there was a lot of jerks around the studio at that time. And I really had to like really dig very, very deeply to get that whole feel out. I really just love how that solo starts off. Bob picks at him, you know, come on, great, you know, guitar player of the year and all this stuff, right? Goes, I can do it, right? And Lily gets to him, right to that point where Kirk's, damn it! And he goes, he shreds it, and that's the take they use on the record. Bien, sería un poco esta idea, ¿no? de crear unas situaciones incluso que no tienen que ser agradables, ¿no? Sino incitar un poco, ¿no?, a la tensión, siempre jugando un poco con las líneas peligrosas a lo mejor, ¿no? Bien, vale, al punto al que quiero llegar y por ir concluyendo a la ponencia, es que efectivamente esta labor del productor como centro en el que interviene en toda la toma de decisiones es fundamental no solo para el propio proceso de producción, sino para el, puede parecer exagerado, pero incluso para el propio, vamos a decir, devenir de la historia de la producción en base a las decisiones que se pueden llegar a tomar, ¿no? En definitiva, a pesar de la dificultad que entraña la reconstrucción de los hechos acontecidos en las diferentes fases de los procesos de producción, que es un poco lo que estaba diciendo de, claro, tendríamos que haber estado allí para saber exactamente lo que pasaba, ¿no? El análisis de una producción discográfica y la figura del productor conlleva necesariamente el estudio de todos aquellos que directa o indirectamente pueden influir en el proceso creativo dentro del estudio. En este sentido, McIntyre aplica al análisis de la producción discográfica la terminología del modelo de sistemas para la creatividad desarrollada por Csikszentmihalyi. Como señala el autor, la visión del artista dentro del ideal romántico tipifica la actividad creativa como autoexpresiva y supuestamente independiente de cualquier restricción perceptible. Esta opinión ha legitimado para algunos autores como Wick la visión casi neurótica del artista, perpetuando muchos de los mitos que rodean el estudio de grabación. Ser creativo implica la eliminación de las fronteras entre inspiración y dominio tecnológico, pero el estudio de grabación está estrechamente ligado a la idea de negocio, la creación de un producto comercializable, algo que muchos que ven como opuesto a la propia creatividad, por otra parte, ¿no? A pesar de ello, curiosamente se ha apostado por alimentar esta visión romántica del artista también dentro del estudio de grabación como estrategia comercial por parte de la industria discográfica. El fan debe seguir viendo dentro de este espacio a su ídolo con las mismas características que en sus conciertos o que en su aparente caótica vida diaria. Esta actitud influye de manera decisiva en la forma en la que las compañías venden a sus artistas en público, la forma en la que la audiencia piensa acerca de lo que sucede en los procesos de grabación. Para McIntyre, la gama de sensibilidades estéticas que intervienen en la realización de una grabación va mucho más allá del individuo como ser creativo. La actividad creativa que se desarrolla dentro del estudio de grabación es en gran medida un hecho colectivo, como antes apuntábamos hablando de Neon. De acuerdo con Wick, no debemos considerar la práctica musical en el entorno del estudio de grabación como un hecho individual y aislado. Tal y como señala el autor, la música como expresión individual de una personalidad artística excepcional es de hecho imposible. La música popular, de este modo, se convierte en un medio colectivo de expresión, a la que el músico individual solo puede contribuir dentro de una dinámica de participación colectiva en la que intervienen ingenieros, productores y, por supuesto, otros músicos. Este planteamiento permite a McIntyre relacionar las dinámicas creativas que se generan dentro del estudio de grabación con este modelo de análisis de Csikszentmihalyi. Este autor entiende la creatividad como un producto de interacción entre los pensamientos de la persona y el contexto sociocultural en el que se desarrolla su actividad.
Para Csikszentmihalyi, la creatividad es el resultado de la interacción de un sistema compuesto por 3 elementos. Como vemos en el esquema, una cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la innovación. Estos 3 subsistemas son necesarios para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento creativo. El individuo creativo opera en un ambiente que posee 2 aspectos destacados, uno cultural o simbólico al que llama dominio y otro social denominado ámbito. El dominio está expresado por las reglas, objetos, representaciones y diferentes tipos de notaciones. El hecho creativo se propone a este nivel cuando una persona lleva a cabo un cambio significativo en el dominio que se transmitirá y perdurará en el tiempo. La música representa un dominio con sus propias reglas de funcionamiento y sirve de notación, y dentro de esta la producción musical sería otro dominio con sus particularidades, reglas y modo de funcionamiento. En definitiva, lo que Csikszentmihalyi señala como creatividad implica necesariamente un cambio en el sistema simbólico, que a su vez generará un cambio en el pensamiento de los miembros de la cultura, pero la selección de productos que merecen ser incluidos en el dominio se desarrolla en lo que el autor denomina ámbito. El ámbito incluye a todos aquellos individuos que actúan como tribunal de acceso al dominio. En el caso particular de la música serían, por ejemplo, pues, musicólogos o críticos. Una de las tareas de la persona creativa es precisamente la de convencer al ámbito de lo valioso de su idea. En el modelo de sistemas de Csikszentmihalyi es esta tarea de convencer una parte esencial e integrante del proceso creativo. En este sentido, la tarea principal del productor musical se debate entre la labor de crear nuevos códigos dentro de su dominio y la de convencer, en primera instancia, a los agentes que forman parte de la industria y, en último término, al público. Para el autor, mientras el producto no sea validado, podemos estar hablando de originalidad, pero no de creatividad. No se contempla, por lo tanto, la posibilidad de separar la reacción de una sociedad de la contribución de una persona, algo que en el caso del productor musical nos lleva a contemplar obligatoriamente el análisis de su impacto en las audiencias. Aun tratándose de una actividad restringida dentro del espacio concreto, el papel del contexto social adquiere una relevancia decisiva en lo que el concepto de creatividad se refiere. Existen determinantes sociales que resultan configurantes para la creatividad. Las producciones discográficas con mayor calidad de influencia en ingenieros y productores a nivel internacional han surgido en el primer mundo, en ciudades con una actividad económica dominante que ha permitido crear infraestructuras tecnológicamente vanguardistas y en un entorno de diversidad cultural. En conclusión, para Csikszentmihalyi la creatividad surge como un individuo, en nuestro caso el productor musical, empleando los símbolos de un dominio dado, las técnicas de grabación y mezcla dentro de la producción musical. Aporta una nueva idea que constituye lo que Sayer y Golding denominan la marca de agua del productor, y esta nueva decidió que una canción determinada no iba a ir en un disco, y nosotros analizamos las canciones de ese disco en función de esas decisiones, y los agentes que determinan esa toma de decisiones y que condicionan la propia historia que se genera y la historia que en definitiva nosotros analizamos. Y voy a la última pregunta ya y me despido. Claro, ¿cómo analizamos la figura del productor? O sea, ¿cómo la analizamos? Lo estamos teorizando ahora, pero ¿qué productores debemos analizar? ¿Cuál es el corpus de productores que debemos analizar? Entonces, esto es un debate que está todavía abierto. He hecho muchísimas comparativas de listas, en base a ventas, en base a premios Grammy, etcétera, etcétera. Os pongo solo un simple ejemplo, que son los productores más influyentes de la historia, según la revista NME. Pues pone que Young Mick, que no se caracteriza precisamente por el éxito comercial, es el productor número 1. Un nombre que da nombre a plugins y a programas que los jóvenes productores utilizan sin saber que de verdad fue un productor de los años 60, pero que no está vinculado ni a ningún premio Grammy ni a ningún bueno, sí tuvo un número 1 en Estados Unidos con The Tornados, un grupo a principios de los 60, pero sin más, ¿no? Entonces he hecho una serie de comparativas y finalizo entre los productores que se consideran más relevantes según NME, desde Young Mick, Quincy Jones, Nile Rodgers, al que hacía alusión antes, etc. Y vemos que prácticamente, o sea, quiero decir, analizando solo los 10 primeros, no tienen una proyección dentro de la propia industria en cuanto al reconocimiento de premios, Grammys y demás, ¿no? He acudido a listas de ventas, cotejado listas de ventas con los que algunos autores, como el propio Vargas, al que hacía alusión antes, o Howard Massey, por ejemplo, ellos los llaman los top producers o los key producers, ¿no? Tampoco se tiene muy claro dónde salen esas listas y en función de qué hacen esos listados de productores.
Porque evidentemente, si teorizamos muchísimo sobre cómo debemos estudiar la función del productor, luego tenemos que saber cuáles son nuestros casos de estudio, ¿no? Es un poco a donde quería llegar. Y de las listas de los 100 mejores éxitos de todos los tiempos, algunos autores como Appen y Doherty, o en nuestro caso me matará Fernand del Val, Pérez Colman, La Metalista, que hicieron hace unos años. También he cotejado La Metalista de Pérez Colman y de se me ha ido santo al cielo, y de Fernand del Val, y tampoco hay un criterio común entre que los discos más valorados por la crítica, claro, no tienen por qué ser los más comerciales. Esos discos lógicamente tienen un productor detrás, pero no siempre han tenido reconocimiento tampoco pues desde la academia. En fin, es una situación bastante compleja. Y por ejemplo, en estas listas que hacen Appen y Doherty, para ellos el disco más significativo de la historia de la producción es Revolver de The Beatles, por cierto mezclado por Youth America, al cual hacía alusión antes, y sin embargo el número 1 es Young Mix según la lista de NME, ¿no? Bueno, habría que establecer un consenso sobre cuál es su proyección histórica. En definitiva, y para terminar, la trascendencia histórica del productor. ¿Cuál es esa trascendencia histórica? Lo mismo que pasa con los productores cinematográficos y pasa con otras disciplinas, ¿no? Bueno, pues he llegado ya a algunas primeras conclusiones, como que su participación en el proyecto, lógicas por otra parte, ¿no? Su participación en el proyecto de una banda desde una perspectiva histórica es un factor decisivo. Evidentemente, haber sido el productor de Michael Jackson o de The Beatles, pues sí que te marca para pasar a la historia, ¿no? Pero no siempre es un factor determinante. La aportación a la técnica creativa. Hombre, seguramente a algunos nos suena lo de The Wall of Sound de Phil Spector, el muro de sonido de Phil Spector. Haber diseñado o creado una técnica concreta también es un factor decisivo para pasar a la historia. Y por supuesto, y en último término, el éxito comercial es un factor determinante para hacer ese listado de key producers, de estudios de caso que podemos abordar. En ningún momento he hablado de productores fuera del ámbito anglosajón. ¿Y el productor musical fuera del ámbito anglosajón? Bien, no existe el análisis, o mejor dicho, sí que existe, porque sí es verdad que Josep me presentó diciendo que mi tesis doctoral se llamaba La figura del productor musical en España, y yo hago un análisis de la figura del productor en España. Pero un primer acercamiento a la figura del productor solo puede ser de carácter general. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos estudios de caso. Y hay que sentar una metodología sólida para afrontar esos estudios de caso. Una de las causas, sin lugar a dudas, por las que, por ejemplo, los jóvenes productores en España no tienen unos referentes de productores nacionales, vamos a decir, es precisamente porque nunca se ha escrito una historia de la producción. Y voy a finalizar haciendo alusión a este vídeo que dura 1 minuto. Estas impagables imágenes del archivo profundo muestran la formación original de los Brincos, excitados ante el reto de grabar su primer LP. La jovencísima productora Marilyn Callejo estaba al frente de la operación, que dio como fruto una inolvidable colección de canciones de nivel parejo a las propuestas anglosajonas de un año espectacular para el pop, 1965. Bien, este es el último artículo que he escrito, la labor de la que podemos considerar la primera mujer productora musical en España, que produjo este primer disco de Los Brincos en 1964 y con la que, bueno, tengo afortunadamente contacto de manera permanente y que merece claramente un análisis, lo mismo que merecen un análisis muchos de nuestros productores. En definitiva, hay mucho trabajo por delante, es decir, espero vuestros artículos. Muchísimas gracias.